En la penumbra de la sala, Rodrigo ajustaba por enésima vez la manta sobre las frágiles piernas de su padre. El silencio de la casa solo era interrumpido por la respiración, entrecortada del anciano y el tic-tac errático de un viejo reloj de pared. Era el reloj de la abuela, un guardián de madera oscura que había presidido el salón desde que Rodrigo tenía memoria. Pero últimamente, el reloj parecía tener voluntad propia. Se adelantaba, se atrasaba y a veces, en los picos de tensión, sus manecillas simplemente se detenían, congelando un instante de frustración entre padre e hijo. Para Rodrigo, ese reloj no era solo un objeto. Era el barómetro de su hogar, un símbolo palpable de cómo todo en su vida se había descompuesto. Cuidar de su padre se había convertido en su única realidad. Días que se fundían con noches en una rutina de medicinas, comidas y silencios incómodos. La enfermedad había levantado un muro entre ellos, un muro hecho de dependencia y resentimientos no hablados. Y en medio de todo, el reloj seguía, con su danza caótica, un recordatorio constante de que el tiempo, su tiempo juntos, estaba roto. A veces, mientras limpiaba el polvo de su esfera de cristal, Rodrigo viajaba al pasado. Se veía a sí mismo de niño, de pie sobre una silla, mientras su abuela le enseñaba a darle cuerda. «Tienes que escuchar el tiempo, mi niño», le decía ella con una sonrisa cálida. «No solo mirarlo si lo escuchas, te contará secretos». Para el pequeño Rodrigo, el reloj era mágico. Su tic-tac era el latido del corazón de la casa, un sonido que prometía orden y seguridad. La abuela le había regalado ese reloj el día de su 10ª comunión, diciéndole que sería su compañero, un recordatorio de que cada segundo era un regalo. Ahora, ese mismo sonido era una fuente de ansiedad. Intentó arreglarlo docenas de veces. Abrió su delicado mecanismo, estudió sus engranajes y resortes con la ayuda de tutoriales en internet, pero nada funcionaba. Cada intento fallido era un eco de su propia impotencia. No podía arreglar el reloj, como tampoco podía curar a su padre. No podía rebobinar el tiempo para evitar la enfermedad, ni acelerarlo para escapar del agotamiento que sentía. Estaba atrapado en un presente defectuoso, un cuidador solitario en una casa donde el tiempo mismo se negaba a cooperar. Sus amigos lo llamaban, le sugerían buscar ayuda, tomarse un respiro, pero Rodrigo sentía que abandonar su puesto, aunque fuera por unas horas, era una traición. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa, aislándolo del mundo exterior. La frustración crecía con cada día que pasaba. Las conversaciones con su padre eran cada vez más difíciles. Rodrigo quería hablar del futuro, de opciones, de cuidados paliativos. Su padre, en cambio, se aferraba al pasado, a los recuerdos de un hombre fuerte e independiente que ya no existía. ¿Por qué no puedes dejar las cosas como están?, le espetaba con voz débil pero cargada de orgullo. «Estoy bien». Pero no estaba bien, y ambos lo sabían. La tensión era una cuerda a punto de romperse, y el reloj en la pared. A menudo se detenía justo en medio de esas discusiones, como si no pudiera soportar más el peso de tanta tristeza. Una noche, la cuerda finalmente se rompió. Discutieron más fuerte que nunca. El médico había sugerido un nuevo tratamiento, más agresivo, con pocas probabilidades de éxito pero con muchos efectos secundarios. Rodrigo se oponía firmemente. «Basta ya, papá. Esto es una tortura, no una cura», gritó, con la voz quebrada por la angustia acumulada durante meses. Su padre lo miró con ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío. «Es mi vida, Rodrigo. Mi decisión». Con un portazo, Rodrigo salió de la habitación y se desplomó en el sofá del salón. El silencio que siguió fue absoluto. Levantó la vista y vio que, una vez más, el reloj se había detenido. Sus manecillas marcaban las 10:15, congeladas en el momento exacto de su ira. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un pequeño cajón secreto en la base del reloj,
uno que nunca antes había notado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un sobre amarillento con su nombre escrito en la elegante caligrafía de su abuela. Era una carta. «Mi querido Rodrigo», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque el tiempo te ha puesto a prueba. Sé que este reloj a veces se comporta de manera extraña. Nunca quise que fuera perfecto. Quería que te enseñara algo importante. El tiempo no se puede controlar, ni arreglar, ni poseer. Solo se puede vivir. A veces, se detiene para que respiremos. Otras, corre para recordarnos que todo pasa. No luches contra él, mi niño. Escúchalo, y más importante aún, escucha a quienes amas. El perdón no rebobina el reloj, pero permite que empiece a funcionar de nuevo. El tiempo más valioso no es el que marca el reloj, sino el que pasas al lado de alguien, simplemente estando presente. No tienes que arreglarlo todo, solo tienes que amar. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Rodrigo mientras leía y releía las palabras de su abuela. Una ola de claridad y paz lo inundó, disolviendo la ira y la frustración. Entendió que su lucha no era contra la enfermedad de su padre, sino contra su propia incapacidad para aceptar la realidad. No se trataba de ganar o perder Jikuraju Fracasaj, se trataba de estar ahí. Con la carta en la mano, volvió a la habitación de su padre. El anciano estaba despierto, con la mirada perdida en el techo. Rodrigo se sentó a su lado y, sin decir una palabra, le tomó la mano. Su padre apretó la suya con una fuerza sorprendente. «Lo siento, hijo», susurró, «tengo miedo». «Yo también, papá», respondió Rodrigo con la voz suave, «pero estoy aquí. No te voy a dejar solo». Se quedaron así, en silencio, durante un largo rato. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión y amor reencontrado. De repente, desde el salón, un sonido familiar y reconfortante llegó hasta ellos, un tic-tac. «Claro, Hichimiku, Constante». Rodrigo sonrió, se levantó y fue a mirar. En la pared, el viejo reloj de la abuela marcaba la hora exacta, sus manecillas avanzando con una precisión serena. Desde esa noche, todo cambió. La enfermedad no desapareció, pero la atmósfera de la casa se transformó. Rodrigo cuidaba de su padre no con la carga de la obligación, sino con la ligereza del amor. Hablaban, reían, recordaban viejos tiempos. Habían aceptado su presente, y en esa aceptación encontraron una nueva forma de paz. El reloj siguió marcando cada segundo con fidelidad, ya no como un juez de su disfunción, sino como el testigo silencioso de su reconciliación, recordándoles a cada instante que el tiempo más valioso, el único que realmente importa, es el que se comparte. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.